Yo fui preparada para servir a la nación, para servir a México. Entonces, cuando yo entro a trabajar a Pemex, pues ya era una identificación plena. Hola a todos y a todas, fundamentalmente a todas, porque estamos ante un evento sin precedentes en la historia política de nuestro país, y es que una mujer va a ser presidenta de la República. De ese tema vamos a hablar hoy con la ingeniera Rocío Nale, una referente no solamente de la Cuarta Transformación, sino también de las mujeres que han alcanzado espacios importantes de decisión y que nos van a dar una historia totalmente distinta con sello de mujer para Veracruz y para México. Hola, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y feliz de estar nuevamente en otro podcast de Café con Rocío. Hoy, como les comentaba, pues vamos a platicar un poco acerca del papel de las mujeres en la política. ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres y los hombres? Porque como sabemos, pues la Cuarta Transformación solamente será revolución verdadera, solamente será una auténtica transformación cuando se cambie el orden político en general. Y eso pasa también por cambiar las condiciones de desventaja que existen en la estructura del Estado para las mujeres. Y pues tenemos a una persona que ha luchado contra esas estructuras en el Estado de Veracruz y en México, y que, dicho sea de paso, se va a convertir muy probablemente en la persona que tome las decisiones más importantes para nuestro Estado. Ingeniera, ¿cómo le hicimos para llegar hasta aquí? Las mujeres hemos avanzado muchísimo, pero esto es a lo largo de la humanidad. El papel de la mujer en el desempeño histórico siempre ha sido de avance en la sociedad, ganarse espacios en la sociedad. La mujer en diferentes etapas cubre el papel en el núcleo familiar, en el núcleo social, muy etiquetado. Parece increíble ver que hace 70 años, apenas 70 años, empezamos a votar aquí en México. Y eso nos hace ver que nuestras abuelas fueron las que lucharon para que tuviéramos una igualdad en la democracia. Nuestras madres, pues también ya fueron quienes participaron en la construcción de una plataforma para que también fuéramos penetrando, hablo de mi generación, fuéramos penetrando en una vida profesional y en la vida política. Claudia Sheinbaum, una servidora y demás compañeras, Clara Brugada, tenemos un papel protagónico porque nos preparamos para eso y porque nuestras abuelas, nuestra madre, también nos fueron preparando. Nuestras hijas ya están mucho más preparadas en el contexto democrático, de igualdad, de oportunidades. Nuestras hijas pueden pensar, pero ¿cuál diferencia? ¿De qué diferencia hablan? Pero nosotros sí todavía tuvimos cierta desventaja, nuestras abuelas, nuestras madres, pues más. Entonces esto te habla de una evolución que hemos tenido las mujeres. Y hoy vivimos un momento histórico, para que las mujeres ocupemos espacios de poder, pero nos hemos preparado profesional y políticamente. Y tenemos un ingrediente más, a diferencia de los hombres, nuestra propia sensibilidad, porque las mujeres somos sensibles, tenemos una, una naturaleza bellísima, actuamos con inteligencia, porque tenemos que cuidar nosotros nos ha costado mucho, tenemos que cuidar nuestro papel, porque somos responsables de las que vienen atrás. Vamos a llegar nosotras y van a llegar más, pero nosotros somos responsables de que ese camino que estamos abriendo para nuestras hijas, para nuestras nietas, para las que vienen atrás, sea un espacio que digan, a ver, fue un espacio ordenado, tenemos referentes que hicieron las cosas bien y estamos obligados a hacer las cosas bien. Entonces estamos viviendo una etapa muy importante. Qué bueno que hay un Día Internacional de la Mujer donde nos reconocemos las mujeres, nuestro papel en la sociedad, nuestro papel en la política, nuestro papel en el hogar, nuestro papel profesional. Qué bueno que nos reconocemos y que hay un Día Internacional contra la violencia hacia la mujer, que es el 25 de noviembre, también porque el derribar muros de diferencias también es hacernos visibles y decir no más.
nuestro instinto. Yo fui activista muchos años, muchos años. Yo marché en calles porque yo defendía que no se privatizara Pemex, que se fortaleciera la industria petrolera, sin violencia, sin violencia. Y eso también es una parte que tenemos que cuidar, que nuestras compañeras, los que vienen atrás, no caigan en provocaciones. Por eso es que es importante lo que estamos viviendo ahorita en México con la virtual llegada de la futura presidenta, que no tengo la menor duda que va a ser la compañera Claudia Sheinbaum, que es una mujer de primera, preparada, inteligente, que ya dio resultados y que va a ser la lideresa de todos los mexicanos. Y creo que recayó en la persona acertada. Nuestro movimiento estuvo muy acertado al elegir a la compañera Claudia. En 1947, por primera vez las mujeres votaron para elegir a las presidentas municipales. En aquellos años gobernaba Miguel Alemán y tuvo la frase esa histórica, ¿no? De que vayan a votar, pero no vayan a perder su feminidad, decía Miguel Alemán. O sea, estaba acusando a las mujeres de que ellas pues estaban haciendo algo que no era correspondiente a su papel en la sociedad. Y creo que eso pues era violencia, ¿no? Después, muchos años después, primero en el 55 es cuando ya por fin las mujeres votan en una elección federal y es hasta hoy 77 años después, cuando tenemos por primera vez la posibilidad de que una mujer de verdad llegue a la presidencia de la República. Y que en estos días, de hecho, estamos grabando hoy jueves y el viernes inicia la campaña de Morena a la presidencia de la República. Entonces es una situación muy importante porque por primera vez de verdad alguien con pensamiento de izquierda, porque el feminismo tiene que ser de izquierda, no existe el feminismo de derecha, va a llegar a la presidencia de la República. Bueno, yo creo que las mujeres somos solidarias entre nosotras, pero eso no da pauta para que hagas lo incorrecto. Es decir, si alguien actúa mal, pues sea hombre o mujer, está mal. Por lo general, en mi caso, yo siempre he apoyado e impulsado a compañeras, a mujeres, porque tenemos que ir de la mano. Y a veces no lo entienden. Yo a veces cuando estoy en una reunión y que hay muchos compañeros y compañeras y que sale un tema, siempre digo, las mujeres que están aquí me están entendiendo. Siempre. Porque todavía, cuando salen temas de una discriminación, de un señalamiento, que a veces los hombres ni siquiera se dan cuenta de lo que dicen o de lo que hacen. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Cuando los hombres están en una contienda o son los que están en política, se hacen acompañar de sus esposas, de sus parejas, y la sociedad lo ve bien. Y a la señora o a la pareja se le respeta y la señora muy arreglada, muy propia, muy bien, y le aplauden y se ve bien. Pero cuando es una mujer la que está en el poder o la que está en la contienda y la acompaña su esposo o su pareja, la manera de atacar a la mujer es, y yo te lo digo porque yo lo estoy viendo aquí en Veracruz, ay, el marido, sí, ¿qué tiene? ¿Cuál es la diferencia? Ay, el esposo, sí, ¿qué tiene? Ay, fue y habló allá con unos ganaderos, sí, ¿por qué no? Por ejemplo, pero ya es una cosa de la cultura que estamos rompiendo, desde lo que estamos nosotros rompiendo. Esto nada más las mujeres lo estamos entendiendo, porque cuando son ellos, ese tema no se toca. Y si se toca, se hace así el tema familiar. En este caso no, pero es parte de lo que estamos pasando. Pero también esa es una ventaja, porque si se maneja bien, todavía nos fortalecemos más. Nos fortalecemos más porque somos capaces en lo personal de tener una vida profesional, una vida política y una vida familiar. Y hacernos cargo de nuestro hogar, que es algo bellísimo, a mí me gusta, sin problema. Y eso no te hace más ni te hace menos. Simple y sencillamente te hace ser auténtica, ser lo que eres. Y eso nos da todavía más fortaleza. Ser mujer en política en este tiempo en México es padrísimo. Es muy padre,
porque nos dio la oportunidad, en mi caso, me dio la oportunidad de ser la primera coordinadora del grupo parlamentario de Morena, la primera mujer, ser una diputada electa por un partido de oposición de izquierda de este gran movimiento. Posteriormente, pues senadora de la República por Veracruz, donde los veracruzanos y las veracruzanas me dieron su apoyo, pero pues llegar a una Secretaría de Energía, donde es un tema que ha sido manejado por hombres tradicionalmente, y no nada más eso, vete a las refinerías, que es mi especialidad, etcétera, etcétera. Y también abrir un panorama, igual que Claudia. Claudia Sheinbaum pues es académica, llega como jefa de gobierno en la Ciudad de México y como académica que es, como científica, es una persona muy ordenada y bueno, trabaja en una forma excepcional. Los resultados que deja en la Ciudad de México son fantásticos y ahora liderar este movimiento rumbo a la presidencia, donde es la bandera de todos los mexicanos y verla cómo ha crecido, cómo se ha hecho, cómo nos representa, dice uno, wow, muy bien, muy bien. La vamos a ayudar, la vamos a apoyar, en mi caso, todo lo que se necesite, así como yo recibo el apoyo y la solidaridad de compañeras aquí en Veracruz. Bueno, nosotros las veracruzanas también apoyarla a ella y creo que en todo el mundo voltean y dicen, ¿qué está pasando en México? Y en México está pasando una cuarta transformación. Fíjese que cada vez que platicamos de ejemplos como el tuyo y como el de otras mujeres que están tomando las grandes decisiones en México, pues vemos atrás una historia de lucha. A veces inconsciente, ¿no? Sí, claro. De alguna manera inconsciente, porque pues te tocó luchar en la universidad, para empezar, una universidad hecha para hombres prácticamente y gobernada por hombres, pero siempre detrás de una mujer empoderada hay alguien empoderado que empodera, ¿no? En este caso, la familia, que impulsan a los jóvenes a estudiar, a trabajar, a hacer lo que quieran. Y creo que eso pues nos da un resultado de mujeres empoderadas que cuando llegan a la toma de decisiones pueden ayudarnos a que más mujeres también comiencen a empoderarse. Y que esta situación, que es real, ¿no? Que los hombres muchas veces no la vemos, pero que es real de desventaja hacia las mujeres, todavía en el Estado lo vayamos transformando. Porque la cuarta transformación no se puede hacer si no hay una perspectiva de género Claro. en la que efectivamente las estructuras sociales se modifiquen para que las mujeres y los hombres tengan exactamente los mismos derechos e incluso haya una forma de paliar las desventajas estructurales y culturales que tenemos Claro. en nuestro país, todavía desafortunadamente. Yo quisiera que nos platicara un poquito, porque pues los jóvenes quieren escuchar esas partes chismosas, interesantes, de cómo fue de tortuosa la vida en la universidad primero, y luego en la carrera política, como diputada, como cuando ganó la elección para senadora, y por supuesto, creo que esa fue la madre de todas las batallas, cómo fue sortear la Secretaría de Energía de un país que estaba tratando de transformarse en medio de un mundo completamente machista y violento contra las mujeres. Bueno, efectivamente, yo creo que el apoyo que tienes en tu familia es fundamental. Yo soy hija de mi familia, fuimos 7 hermanos. Mi abuela, la mamá de mi mamá, fue maestra rural. Entonces era de enseñanza en las comunidades más alejadas, comunidades alejadas. Ella trabajó en Durango, en Coahuila, en Zacatecas, en Aguascalientes, comunidades muy apartadas. Y mi mamá también fue maestra. Fue cuando el sistema hacía falta maestros y en ese tiempo el general Lázaro Cárdenas, cuando dice tenemos que alfabetizar a todo México, pues no había suficientes maestros y habilitó a los que habían. Entonces, bueno, mi abuela era maestra, después a mi mamá la habilitaron como maestra. Mi mamá se casó muy joven, 7 hijos. Entonces mi mamá todos nos educó, tienen que estudiar, todos deben de tener una carrera. Las maestras son mujeres empoderadas Sí, siempre, siempre. siempre. Entonces deben de tener una carrera que sí o sí.
Y entonces en esa casa todo mundo estudiamos y todo mundo tuvimos una carrera, todos. Bueno, mi hermano el más chico no, él después salió de preparatoria y dijo, yo ya, el más chico yo creo que agarró a mi mamá cansada. Ya habían sido 6 y pero aquí era estudias o estudias. Entonces yo entro a estudiar ingeniería química, efectivamente yo quería estudiar ingeniería civil y por lo mismo, ¿eh? ¿Cómo vas a estudiar eso? ¿Vas a estar toda la vida con trabajadores albañiles en las obras, que es muy pesado, etcétera, etcétera? O sea, todavía, estoy hablando de 1980. Entonces, bueno, entro a ingeniería química, una carrera muy complicada, muy pesada, muy, muy, muy pesada, pero bueno, estudié ingeniería química y una vez que salgo de la ingeniería química hice la especialidad en petroquímica y es cuando llego a Coatzacoalcos, hace 38 años, a trabajar en los complejos petroquímicos de Pemex. Éramos muy poquitas mujeres, muy pocas ingenieras en ese tiempo que estábamos en Cangrejera y era trabajo pues duro, pero era el esplendor de Pemex, era el boom petrolero y además a nosotros nos formaron para servir a México y entonces estar en Pemex produciendo y sirviendo para México y sabías que tú estabas produciendo para el país, esa era parte del nacionalismo, así yo fui educada con un nacionalismo desde mi casa, desde mi escuela, desde mi universidad a diferencia de escuelas que hay que te preparan a los chicos para que sean, no sé, emprendedores o la iniciativa privada, no, yo fui preparada para servir a la nación, para servir a México. Entonces, cuando yo entro a trabajar a Pemex, pues ya era una identificación plena. Yo estaba trabajando y sabía que yo estaba, pues mi trabajo aportaba al país. Teníamos todos los barcos esperando en Coatzacoalcos a que se terminaran las producciones porque se vendía y se vendía y se vendía y entraba muchísimo dinero al país. Estoy hablando de la década, finales de las décadas de los 80, principios de las décadas de los 90. Entonces, por supuesto, cuando entró el neoliberalismo dijimos, eso no puede ser, he ahí el choque. Entonces yo fui educada y preparada para eso. Yo tengo 2 hijas y a mis 2 hijas igual, estudian porque estudian, no tienen opción. Les he dado yo libertad de decisión, creo que demasiada, demasiada libertad. Ellas son independientes, han decidido trabajar donde ellas quieren, pero están preparadas. Entonces sí viene la solidaridad de una abuela, de una madre, para hacia mí y yo hacia hijas. Sí es toda una cadena en mi caso. Hay casos todavía asombrosos cuando dicen, yo no conté con ayuda, para mí fue muy difícil y sin embargo salí, bueno, eso es sorprendente, pero hoy las mujeres estamos escribiendo historia en México y tenemos una alta responsabilidad, muy alta. Yo creo que por eso nuestra energía es mayúscula, damos de más, porque tenemos una responsabilidad con el pueblo, pero sobre todo entre nosotras, entre nosotras. Entonces estamos viendo tiempos interesantes, sin duda. Tenemos más diputadas, tenemos más presidentas municipales, tenemos más senadoras y pues el exhorto con todas es a tener una firmeza, a no perdernos en el camino. La madurez política sí se hace con una trayectoria. Hay una larga historia de lucha de las mujeres en México, que creo que tiene momentos importantes, pero que ha desembocado en este esquema que tenemos ahora de paridad de género. Herramientas que nos sirven para que las mujeres estén en los espacios de decisión. Sin embargo, no todas las mujeres, de hecho, no son muy pocas las que desde esos espacios los convierten en espacios de lucha para consolidar una transformación que va de la mano con el proyecto de la 4T y creo que en ese camino es en donde estamos, porque Morena, pues la mayor parte de sus candidaturas a gobernadores son mujeres. Sí. Porque Morena, la mayor parte de las candidaturas a diputados locales, federales, van a ser mujeres.
y van a ser mujeres que nos van a ayudar a seguir empoderando a las mujeres. ¿Qué pasó después en la Cámara de Diputados? Bueno, en la Cámara de Diputados fue una cosa bellísima. Ser la primera en la primera legislatura de Morena fue todo una práctica social fabulosa. ¿Por qué práctica social? No quiero decir experimento social, pero sí fue una práctica social. Nadie quería ser candidato de Morena, era la primera vez, era un partido que nadie conocía. El presidente López Obrador y yo nos habíamos salido del PRD, se había formado este nuevo y era la primera elección, nadie conocía. De hecho, yo en mi campaña decía, en la boleta, en la parte de abajo va a estar, tenía que explicar cómo era el logo de Morena. Exacto, porque ni siquiera lo conocían. Pero pues decir, bueno, vamos. Entonces cuando llegamos de 300 diputaciones, solamente ganamos 17, 14 dentro del Distrito Federal y 3 fuera del Distrito Federal nada más. Texcoco con la maestra Delfina, que ahora es gobernadora, Jalapa con Cuitagua García, que ahora es gobernador de Veracruz, y una servidora de Coatzacoalcos. Fuimos los 17 que ganamos, pero entraron pluris. Los diputados pluris entraron a un sorteo, la llamada tómbola. Y esa primera tómbola fue maravillosa, porque se anotaron en la tómbola, nadie creía pues, que un partido, ese que se dice Morena, va a dar pluris, quién sabe quién es, esos no van a llegar. Estamos hablando del 2015, en el 2012 habíamos perdido la presidencia con Peña Nieto. Entonces, ¿quiénes se anotaron? Se anotaron compañeros y compañeras que tenían una razón y una lucha para querer ser y estar en la Cámara de Diputados. Entonces, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Modesta Fuentes, una compañera del Istmo de Tehuantepec, de Juchitán, donde ella tenía un tema muy profundo, muy fuerte sobre derechos humanos que había pasado en su familia y que la lleva a ella en una lucha muy fuerte, muy fuerte. Fue un tema familiar muy fuerte y dice, ella pasó Morena y yo me anoté. O una campesina de Puebla, Blandina, cuando dice, en mi comunidad, nosotros vivíamos de la milpa y llegaron una empresa y quisieron pasar sobre nuestra milpa para poner un ducto, hubo ahí un altercado con los hombres de la comunidad, nos quedamos las mujeres solas, en eso pasó Morena y me anoté y llegó a ser diputada. O aquel compañero que era del ESME y que andaba en la calle luchando y gritando por los derechos del ESME porque Felipe Calderón había desaparecido Luz y Fuerza del Centro y también se anota. O sea, por ejemplo, o la madre, la ama de casa de Iztapalapa, que tenía una situación personal fuerte y que a lo mejor no encontraba una situación en su vida y pasa Morena y se anota. Y así todos los compañeros tenían una razón. Por ejemplo, el que Morena haya invitado y haya aceptado Laura Esquivel, escritora como agua para chocolate, estuvo con nosotros de diputada y conocer a Laura, la sensibilidad de Laura, la inteligencia de Laura Esquivel y que convivía entre nosotros y que era la parte sensible. Ella es una persona excesivamente sensible, amorosa, cariñosa y que ella hacía un papel estelar dentro del grupo parlamentario. Pues era bellísimo el grupo parlamentario, la mayoría éramos mujeres, por supuesto. Hicimos un papel muy bien, sabíamos lo que estábamos haciendo ahí. Al principio, los diputados del PRI y del PAN nos veían y decían, estos, pues, ¿cómo? ¿Estos quiénes son que vinieron? Cada quien con nuestra ropa sencilla, los compañeros. Y al final, Con clasismo los veían, sí, sí, sí había con clasismo. machismo. Y al final, pues terminaron haciendo un reconocimiento al papel que hizo el primer grupo parlamentario de Morena.
digno. Al final ya no fuimos 35 diputados, sino 50, 15 más se sumaron a nosotros, que venían de otras fracciones parlamentarias, algunos del PAN, uno del PAN, Ricardo Sheffield, que es el de quienes quieren las mentiras, de Profeco, él se vino para acá, quienes quieren los precios, perdón, Ricardo Sheffield, Alejandro Armenta, que ahora es nuestro candidato a gobernador en Puebla, él estaba en el PRI, se vino para acá con nosotros. Ariadna Montiel, nuestra secretaria de Bienestar, ella llega por el PRD, inmediatamente se vino con nosotros. Entonces, ¿cómo terminamos con 50 diputados cuando iniciamos 35? Fue un reto y el éxito fue congruencia, no perder la ruta, ser fraternos y ser solidarias entre nosotras, las mujeres sobre todo. Y bueno, yo creo que para concluir quisiera preguntarte, yo sé que estas pláticas se alargan siempre y nunca podemos parar, pero el tiempo pues ya es muy corto. Quisiera preguntarte, ¿qué tan difícil fue enfrentar a la organización más importante del mundo en materia energética, siendo mujer y siendo, yo creo que La única mujer. la única mujer Sí, en esa reunión. Mira, ha sido la experiencia profesional más importante. Yo le agradezco mucho al presidente López Obrador que me haya dado la oportunidad de trabajar en su gabinete, un gabinete histórico, en este momento fabuloso que estamos viviendo en México y que me haya dado esa altísima responsabilidad, pues, de conducir la política energética del país bajo sus lineamientos, porque quien diseña la política energética es el presidente, pero tomar decisiones, hacer lo que corresponde y dentro de eso, pues la representación de México ante el mundo en diferentes organismos internacionales y es uno de estos organismos internacionales es la OPEP, que es la Organización Productora de Países Petroleros. Las primeras reuniones sí fueron muy difíciles, sobre todo la de abril del 2020, cuando la pandemia tiró los precios del petróleo y nos exigían recortes muy grandes y nosotros no podíamos hacer los recortes. Estábamos nosotros estabilizando una producción que venía en picada y cuando me dice el presidente, no se puede hacer el recorte. Entonces, esa negociación en la mesa que duró 3 días fue muy difícil, porque en el mundo se decía, ¿qué está pasando? El petróleo está -0 y decían México, 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 México en todos lados y sostenerte y decir no podemos hacer ese recorte, pero también una forma responsable, porque tienes que actuar con cierta responsabilidad ante el mundo. Quienes tenemos petróleo, toda la humanidad necesita petróleo, pero no todos los países tienen. Entonces, los países que tenemos, lo tenemos para nosotros, pero también para la humanidad. Eso lo tienen claro todos los países. Entonces, también actuar con nosotros con cierta responsabilidad. Fue una negociación muy fuerte, muy dura, pues sobre todo con el de Arabia Saudita, que era el presidente de la mesa. El secretario de la OPEP era un nigeriano que en paz descanse, Mr. Barkindo, que él trataba de ser el mediador, pero sí fue una negociación fuerte, donde finalmente el presidente López Obrador con Donald Trump intervienen para nivelar las cuotas que nos estaban pidiendo y ya nada más el presidente me habló y me dijo, el arreglo que yo tengo es y este es lo que se va a hacer, pon esto en la mesa y puse la propuesta del presidente de México es esta y esto es lo que nosotros podemos hacer. Pero para que ellos aceptaran eso, bueno, fueron días y ya fue cuando se aceptó y al final pues fue muy bueno para los mexicanos y nos ganamos el respeto y el reconocimiento internacional sin pelearte, sin agresiones, sin escándalos, pero de una forma profesional y seria. Entonces creo que esa es una enseñanza que me dejó dentro de la Secretaría de Energía, pero pues con todo el apoyo del presidente. Si no tengo el apoyo del presidente, pues yo no podría haber hecho más allá. Entonces es cuando se trabaja en equipo, eso es cuando se trabaja bien. Y efectivamente ser la única mujer, que llegaba un momento en que yo veía a los demás como decían, es que a lo mejor ella no entiende. Y yo les decía, no, sí entiendo y sé lo que estoy haciendo.
y no podemos hacer esto. Y sin alterarte, sin decir, oigan, ustedes están haciendo uso de la violencia. No, no, no. Es una mesa de negociación. Y si vas a una mesa de negociación, es tú a tú y sobre todo representando un país, porque no es un tema personal. Entonces fue una muy buena experiencia, como muchas que me dejó la Secretaría de Energía. Yo creo que todas. Y por eso le estoy agradecida al presidente eternamente que me ha dado la confianza y la oportunidad de conducir la política energética en este sexenio en México. Y al final te ganaste el respeto de todo el mundo por ese Sí, trabajo. sí, porque me buscaban para entrevistas de otras partes del mundo. Sí había quienes se preguntaban, a ver, yo quiero entrevistar a la mujer de México, porque ¿cómo le hizo? Y yo no, yo que voy a dar entrevistas de eso, yo que voy a estar hablando si yo tengo que estar sacando los temas. También esa es otra parte de centrarte, de no perderte, de no el ego. Cosa que ahí nos ayuda mucho, en lo personal nos ayudó mucho el presidente, porque no se pierdan, es esto, este es el objetivo. Tenemos que aumentar la producción de gasolinas, tienes que hacer una refinería, tenemos que recuperar el sector eléctrico, hay que ayudar a Pemex, hay que ayudar a la CFE, o sea, lo que sabíamos que teníamos que hacer. Este, y ahí el presidente, que es un gran líder, pues nos estuvo conduciendo bastante bien. Y como mujer, pues imagínate, toda una gran experiencia a nivel mundial. Y a veces, pues habrá compañeros, hombres, que sí no les gusta. También a veces no les gusta a los hombres ver a una mujer tan segura o echada para adelante, porque hay algunos que se sienten amenazados. Pero afortunadamente hoy son más los que quieren ir de la mano con una mujer, los que tienen confianza con una mujer, los que saben que los vamos a llevar a buen puerto seguro. Y hoy la gran mayoría de esos hombres están en Veracruz. Así es, la mayoría. La gran mayoría. Hay una minoría que es muy escandalosa, pero Ah, no, 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 bueno, no la podemos escuchar porque usted tiene mucho que no, trabajar. yo tengo mucho que trabajar y ahí ellos hacen mucho escándalo solos, pero hay que se entretengan. Nosotros estamos construyendo, nosotros vamos hacia adelante, nosotros vamos levantando con nuestras manos a todo mundo para caminar juntos. Y los escandalosos, pues hay que sigan, tirando cohetes al aire, es lo único que hacen. Pues tenemos un país que transformar entre todos juntos, todo el pueblo de México y todo el pueblo de Veracruz. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, ingeniera, como siempre, Gracias, enseñándonos muchas cosas. gracias y salud.